Jóvenes, buenos días a todos ustedes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. El tema que vamos a desarrollar es, esta vez vamos a ver el diseño a flexotracción, que también se le denomina tracción con gran excentricidad. Este tema tiene cierta similitud con el tema anteriormente visto, flexión compuesta. La diferencia básica está en que en flexión compuesta el esfuerzo normal es de compresión. En cambio, en flexotracción o tracción con gran excentricidad, el esfuerzo normal es una fuerza normal de tracción. Bueno, en esto que estamos llamando tracción con gran excentricidad, veremos que de manera similar a flexión compuesta, el comportamiento de aquellos elementos estructurales sometidos a flexotracción o tracción con gran excentricidad es similar, casi idéntico al de flexión simple. En tal sentido, si yo conozco flexión simple, entonces no me hago ningún problema en flexión compuesta, que también se denomina compresión con gran excentricidad, y tampoco me hago problemas en tracción con gran excentricidad. Pues pasemos inmediatamente a la presentación de este tema. Bien, según la norma europea, vamos a ver lo que se denomina ya el estado límite último por agotamiento resistente a flexotracción. La norma americana le llama el método por resistencia a flexotracción. Y si no sé si me
les comenté que la norma americana en las últimas versiones se observa que hay una tendencia a adoptar algunos aspectos de la norma europea. La norma americana ya está en camino a adoptar ciertos aspectos de la norma europea, como esta, por ejemplo, de llamar estado límite último, ¿no? En el libro de McCormack también menciona que la filosofía moderna para encarar, dice, el diseño de estructuras de hormigón armado es la filosofía de los estados límites últimos, ¿no? Es que tienen que reconocer que la norma europea es, pues, mucho mejor a la norma americana. Y lo están haciendo. Bien, entonces, ahí estoy mostrando una figurita en 3D que ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades. El diagrama de tensiones de compresión, la armadura en la zona comprimida, la armadura en la zona traccionada, el ancho de la sección transversal, la altura útil, la posición del eje neutro, los recubrimientos mecánicos y las solicitaciones actuantes. Bueno, la diferencia entre flexotracción y flexión compuesta está en que en el esfuerzo normal. Aquí el esfuerzo normal es de tracción. Bien, ahí una vista de frente de la sección transversal, donde en principio se asume que el esfuerzo normal es tal que su línea de acción coincide con el eje longitudinal baricéntrico del elemento que estamos nosotros diseñando. Bien, ahí está una vista lateral y pues en base a esta vista lateral es que nos planteamos las ecuaciones de equilibrio y las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones. En esta vista lateral ya estoy mostrando que el diagrama de tensiones de compresión no es curvilíneo. La norma americana trabaja con el diagrama simplificado. En tal sentido, el eje neutro ya no es el eje neutro verdadero, sino el eje neutro ficticio A, el cual sabemos bien que es igual a un coeficiente de beta sub 1 multiplicado por el eje neutro verdadero. Bien, ya les comenté en una oportunidad, si trabajásemos con el diagrama correcto, el diagrama parábola rectángulo, no habría necesidad de estar trabajando con el eje neutro ficticio, se trabaja directamente con el eje neutro verdadero, no interviene para nada el coeficiente beta sub 1. Bueno, pero estamos aplicando nosotros obligadamente, en Santa Cruz es obligatorio aplicar la norma americana ASI. Bueno, en Santa Cruz le llaman la norma boliviana, la NB 1225001, la NB 1225002 y la NB 1225003. O sea, son 3 tomos los cuales están en vigencia en nuestra ciudad. Bien, entonces ahí el eje neutro ficticio, el verdadero, y luego la tensión de compresión en el hormigón, 0,85 de Fc', y bueno, al igual que en flexión, aquí empezamos calculando la excentricidad inicial o excentricidad de primer orden. Simplemente es el cociente entre el momento y el normal. Bien, entonces C sub C es la resultante de las tensiones de compresión en el hormigón
T es la resultante de las tensiones de tracción en la armadura traccionada y C sub S es la resultante de las tensiones de compresión en la armadura comprimida. Bien, entonces, utilizando la excentricidad E sub 0, en vez de trabajar con el momento y la fuerza normal traccionante, trabajamos tan solamente con la fuerza normal traccionante. Pero para que el equilibrio estático original no quede alterado, a la fuerza normal traccionante le tenemos que dar la excentricidad E sub 0. O sea, desde el eje longitudinal baricéntrico trasladamos la fuerza normal, en este caso, hacia abajo. ¿Y por qué no hacia arriba? Bueno, eso depende del signo que tiene el momento flector. Si el momento flector es positivo, pues el normal tiene que ir para abajo. Si el momento flector fuese negativo, el normal tiene que ir hacia arriba. Y en ese caso, lo que antes era armadura comprimida se convierte en armadura traccionada y viceversa, lo que era traccionado se convierte en armadura comprimida. Luego, otro dato que necesitamos definir es E sub 1. Recordarán que E sub 1 es también una excentricidad. Es la excentricidad del esfuerzo normal con respecto al baricentro de la armadura traccionada. Lo mismo que en flexión compuesta, también allá E sub 1 es la excentricidad de la fuerza normal con respecto a la armadura traccionada. Bien, entonces, pues ahí está la expresión para calcular E sub 1. En este caso, E sub 1 es E sub 0 menos D menos R sub 2 sobre 2. Cada vez que veo esta formulita de E sub 1, me acuerdo de mi época de estudiante cuando llevaba hormigón 1 con el ingeniero Marcelo Iriarte. Pues bien, en esa oportunidad, en los exámenes, era prohibido llevar formulario y justamente pues no me acordaba de esta fórmula. En pleno examen no me acordaba la formulita de E sub 1. Pues bien, ¿qué hice? Empecé a dibujar este gráfico. Empecé a dibujar el gráfico y luego de ahí pude sacar la fórmula de E sub 1. Y de esa manera salí del paso. En esos tiempos era prohibido llevar formulario. Bien, jóvenes, continuando. Entonces, las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, intervienen C sub C, la resultante del diagrama de tensiones de compresión, C sub S, la resultante en la armadura comprimida, T, la fuerza resultante en la armadura traccionada, y desde luego también interviene la solicitación actuante, que es la fuerza normal de tracción. Bien, luego, sabiendo que T es igual a sub S1 por sigma S1, C sub S, A sub S2 por sigma S2, la resultante del diagrama de tensiones de compresión, 0,85 de Fc' por B sub A, y reemplazando en la ecuación de equilibrio, llegamos a esa expresión. Luego, sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada. Bueno, voy a hacerles una pregunta. Observen que la ecuación de equilibrio de momentos, ¿no? En este caso dice sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada.
toda vez que nos vamos a plantear esta ecuación de equilibrio, tenemos que elegir un punto con respecto al cual se calculan los momentos que producen las cargas o las fuerzas. Y la pregunta es, ¿y por qué no tomamos sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura comprimida? Bueno, trabajo de investigación para ustedes. Continuando. Entonces, tomando sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada, la fuerza en esa armadura, que no interviene en esta ecuación de equilibrio, intervienen las demás fuerzas, C sub S, C sub C, y desde luego la solicitación actuante, que es la fuerza normal de tracción. Reemplazando los datos conocidos que están más arriba, finalmente llegamos a esa expresión. Esa es donde donde al producto de n sub n por e sub 1 le llamamos m sub n prima. Le llamamos m sub n prima. Y finalmente, ahí está la ecuación de equilibrio de la sumatoria de momentos. Prosiguiendo, inmediatamente también nos tenemos que plantear, aplicando la hipótesis de Navier-Bernoulli, la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, ¿no? Entonces, ahí está la ecuación de compatibilidad. Utilizamos la función tangente a cada uno de los triángulos que se observan en la figura, y en el triángulo se muestran principalmente las deformaciones del hormigón, la deformación de la armadura comprimida, la deformación de la armadura traccionada, y desde luego también los parámetros geométricos como la altura útil, la posición del eje neutro, los recubrimientos mecánicos, y en fin, en base a ese gráfico y aplicando la función tangente a cada uno de estos triángulos, llegamos a plantearnos la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, donde, como podemos ver, aquí esta ecuación está en función del eje neutro verdadero. Como estamos trabajando con el eje neutro ficticio, entonces hacemos un cambio de variable, multiplicamos todo por 1 sobre beta sub 1, y sabiendo que el eje neutro ficticio es beta 1 por c y que E sub c es igual a 0.03, llegamos finalmente a esa expresión. Ahí está la ecuación de compatibilidad en función del eje neutro ficticio. Entonces, finalmente, las ecuaciones para el diseño a flexo-tracción, ahí están. Prosiguiendo, E sub 0 sabemos que es m sub n sobre n sub n, E sub 1 también. Pues bien, resulta que es mucho más práctico trabajar con ecuaciones adimensionales. Por tanto, estas tres ecuaciones, que son las ecuaciones absolutas, las convertimos en ecuaciones adimensionales. Lo que hacemos es simplemente un cambio de variable. Cada vez que pronuncio la palabra cambio de variable, me hace recuerdo en mis tiempos cuando estaba llevando la materia de ecuaciones diferenciales. Bueno, ahí había que ser bastante habilidoso para hacer cambios de variable con la finalidad de poder resolver la ecuación diferencial de la manera más sencilla. Que si no hacíamos el cambio de variable, pues el trabajo para resolver la ecuación diferencial era muy larga. Bueno, continuando. Ecuaciones adimensionales. ¿Qué hacemos? Pues multiplicamos la primera ecuación por
la expresión que está entre paréntesis, lo multiplicamos todo y luego simplificamos y llegamos a esa expresión. Esto ya lo hemos visto con más detalle cuando estuvimos viendo el tema de flexión simple. Luego, epsilon es el eje neutro relativo, omega S2 la cuantía mecánica de la armadura comprimida y omega S1 la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Y en este caso, mu sub u es el esfuerzo normal reducido, que ya lo vimos en flexión compuesta. Luego multiplico la segunda ecuación de equilibrio por esa expresión que está entre paréntesis, simplifico y voy a llegar a esa expresión, donde mu sub u' es el momento flector reducido, donde recuerden que mu sub u' es el producto de la fuerza normal por E sub 1. Finalmente, también le hacemos un cambio de variable a la ecuación de compatibilidad, ya que tenemos que trabajar con el eje neutro relativo y no con el eje neutro absoluto ficticio que está en la ecuación 3. Entonces, multiplicando por esta expresión que está entre paréntesis y simplificando, llegamos ahí a la ecuación adimensional, donde esta vez ya estoy trabajando con el eje neutro relativo. Delta 2, que es el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida. Ahora, vimos esta expresión anteriormente, donde el momento nominal es igual al producto del esfuerzo nominal de compresión por E sub 1. Pues bien, el momento último es el producto del momento nominal multiplicado por el coeficiente de seguridad phi. Pues bien, m sub n' es n sub n por E sub 1. Y finalmente podemos ver que m sub n' es igual a m sub u' sobre phi. Y el NU, de igual manera, es el coeficiente de ponderación por el esfuerzo normal nominal. Bueno, eso también lo hemos visto. Continuando con esto de las ecuaciones, ahí están las tres ecuaciones. Estas son las ecuaciones que utilizamos para diseñar. Bueno, hay dos maneras o varias maneras de encarar el uso de estas ecuaciones. Los que tienen alguna habilidad en el tema de programación, esa materia ustedes la han visto en los primeros semestres, si no me equivoco, llevan primero informática y luego llevan MAT 373, si no me equivoco, análisis numérico, y allá es donde ustedes les enseñan a programar. Entonces, si ustedes tienen alguna habilidad en cuanto a la programación se refiere, pues en base a estas tres ecuaciones, ustedes pueden crear un pequeño programa, bueno, ahora le dicen aplicación, para diseñar a flexotracción. Ese sería el camino ideal, ¿no? Para estar al día con las tendencias de las herramientas que actualmente utiliza la ciencia y la tecnología. Nadie hace cálculos a mano, todos aplicamos aplicaciones. Y obviamente lo ideal sería que nosotros construyamos nuestras aplicaciones. Como no lo hacemos, pues cada vez lo volvemos más y más millonario a los dueños de Windows, a los dueños de YouTube, los estamos volviendo archimillonarios.
Y yo me pregunto, ¿acaso no tenemos la misma inteligencia que ellos tienen? Claro que sí, tenemos la misma inteligencia, pero simplemente no nos da la gana de hacer aplicaciones. Eh, Recuerden ustedes que el RAN Element es una aplicación para análisis de estructuras que fue elaborado en la ciudad de Cochabamba por un ingeniero, ¿ya? Ni siquiera era ingeniero civil, ¿no? Porque ese programa es para diseñar estructuras de hormigón armado, metálicos y todo lo demás. O sea, es una aplicación para ingenieros civiles. Y el que elaboró el que hizo esta aplicación fue un ingeniero cochabambino, ingeniero mecánico. Bueno, y así no es nada difícil hacer esas aplicaciones. Obviamente, para aplicaciones complejas hay que trabajar en equipo, ¿no? El RAN Element, justamente, este ingeniero cochabambino trabajó con otro ingeniero especialista en informática. Entonces, pues, y así podemos, pues, elaborar programas y los recursos económicos que se salen para afuera se quedarían en nuestro país. Es más, pienso que a estas alturas debería ser una política del Estado y también de las gobernaciones fomentar, ¿no? O bien trabajar en coordinación con las universidades, seleccionar a los mejores estudiantes y pagarles para que ellos elaboren o incursionen en el campo de el desarrollo de nuevas aplicaciones. Pero eso es cuando realmente se quiere trabajar. Pero lamentablemente los políticos que llegan a ser presidentes, ministros, gobernadores y todo lo demás, tienen otros objetivos. Y lo digo, porque ya a la edad que tengo, ya he verificado que lo que voy a decir es cierto. Los políticos tienen un objetivo y es solamente personal: llenarse de plata los bolsillos y obviamente llenar a sus amigos también. Ese es el objetivo. Que si no, que si fuera diferente, estaríamos como los países escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia. Esos países sinceramente dan envidia. Y bueno, allá sus autoridades obviamente tienen otra mentalidad, muy, muy diferente. Bien, jóvenes, hay nuevamente una vista frontal de los parámetros geométricos, mecánicos que intervienen en el diseño. Y en el caso de flexotracción, como ya vimos anteriormente, la fuerza normal traccionante queda ubicado fuera de la sección transversal. Bueno, en este gráfico no estoy mostrando E sub 0, directamente estoy mostrando E sub 1. Bueno, entonces, ahora, cuando se va a realizar diseño dúctil y económico, actualmente las normas exigen que el diseño debe ser dúctil. Sí o sí, el diseño debe ser dúctil. En cuanto a lo económico, no ponen ninguna restricción. Puede ser económico o puede ser antieconómico. No, a eso no le pone ninguna restricción. Pero sí es obligatorio que el diseño sea dúctil. ¿Y cuándo el diseño es dúctil? Cuando el alargamiento de la armadura traccionada es mayor o igual a 0.05. Es mayor o igual al 5 por 1000. Bien. Entonces, se sabe que
si el alargamiento de la armadura traccionada es mayor o igual a la deformación de fluencia, el acero trabaja a su máxima capacidad resistente, ya que según la ley de Hooke, la tensión depende de la deformación. Si la deformación es menor a la deformación de fluencia, entonces la tensión ha de ser también menor a la tensión de fluencia del acero. Bueno, cuando se hace diseño dúctil y económico, la armadura comprimida no se puede prescindir de la armadura comprimida. Repito que cuando el diseño es dúctil y económico, no es necesaria armadura comprimida. Por lo tanto, introduciendo esa simplificación omega S2 igual a 0 en las ecuaciones 1, 2 y 3, la primera queda de esa manera, la segunda y la tercera. O sea, se simplifica. Por lo tanto, ya tengo 3 ecuaciones más simplificadas y veamos los casos especiales. Uno de los casos especiales es cuando el alargamiento de la armadura traccionada llega al 10 por mil. Y eso implica que estoy en el dominio 2, ¿no? Donde, pues, para una deformación del 10 por mil, la armadura se encuentra trabajando a su máxima capacidad resistente. Bien, hecho esto, sabiendo que la armadura traccionada trabaja a su máxima capacidad resistente y que la armadura comprimida no se necesita, entonces mis ecuaciones se simplifican tremendamente de manera tal que de la tercera ecuación puedo despejar el eje neutro relativo. Y si el alargamiento de la armadura traccionada es igual al 10 por mil, entonces, para ese alargamiento, el eje neutro relativo tiene un valor que le llamamos el épsilon 2 límite. Y al momento flector reducido le llamamos el mu sub 2 límite, el cual se obtiene despejando de la segunda ecuación de equilibrio. Y luego, de la primera ecuación de equilibrio, despejamos también la armadura traccionada. Bueno, estos valores que estoy mostrando corresponden a aquel caso en que la armadura traccionada tiene una deformación del 10 por mil, ¿no? Tiene una deformación del 10 por mil. Y si el aplastamiento del hormigón es igual al 2 por mil, pues para ese caso particular, donde el aplastamiento del hormigón es 2 por mil y el alargamiento de la armadura traccionada es igual a 10 por mil, entonces para esa situación particular, el eje neutro es igual al F2 límite, el momento flector reducido es igual al mu sub 2 límite y la cuantía mecánica de la armadura traccionada es también igual al omega a sub S1 2 límite. Pues bien, generalmente la resistencia del hormigón es menor o igual a 280. Para ese caso, beta sub 1 vale 0,85. Si el hormigón tiene una resistencia mayor a 280, entonces simplemente beta sub 1 ya no es 0,85, lo tengo que calcular con una fórmula que nos da la norma americana. Bueno, pero suponiendo que el hormigón vale 280, entonces, y reemplazando en las 3 ecuaciones que están arriba, reemplazando,
¿no? Llego a esos valores para el eje neutro relativo, el momento flector reducido y la cuantía mecánica de la armadura traccionada y le llamo pues epsilon 2 límite y mu Ingeniero, sub 2 límite. ingeniero, una consulta. En la anterior diapositiva no sería 2 por mil, ingeniero, porque puso 3 por mil en Epsilon 2 límite. La anterior diapositiva, un En ahí, momentico. en el de ahí, en el que estaba presentando ahorita, en el Epsilon 2, que 2 límites, Ah, puso 3 por... sí, tiene toda la razón, Claro, toda para la que sea razón. epsilon 0,1417 con 2%. Bueno, evidentemente aquí es 2 por 1000. ¿Cómo apellida? Pérez Mendoza, ingeniero. Pérez Bien, Mendoza Javier. le voy a pedir que el día lunes me haga recuerdo, es que resulta que estoy con una sola pantalla, siempre trabajo con dos pantallas y no tengo al alcance mi planilla en Excel donde registro la participación en clases. Listo, ¿Cómo me ingeniero. digo que apellida? Pérez Mendoza Javier. Muy bien, aquí vamos a aumentar volumen. Pérez Mendoza Javier, perfecto. Bien, entonces hecho la corrección que su compañero ha hecho notar, proseguimos con la siguiente diapositiva. Bien, este es el otro caso especial, que ya lo vimos en flexión simple, lo vimos en flexión compuesta, y la verdad que me estoy dando cuenta que le estoy dando muchas vueltas, repitiendo lo mismo y lo mismo, y estoy perdiendo tiempo valioso para seguir avanzando temas, porque lo correcto es que, como la materia de hormigón tiene un programa analítico bastante extenso, bueno, más adelante voy a simplificar esto. Entonces, el otro caso especial es cuando el alargamiento de la armadura vale 5 por 1000 y el aplastamiento del hormigón vale 3 por 1000. Ese caso especial está en dominio 3. Bueno, justamente para este caso, la tensión de la armadura traccionada es la tensión de fluencia del acero. No se requiere de armadura comprimida porque para este caso el diseño es dúctil y económico. Y ahí están las ecuaciones adimensionales ya simplificadas, porque acá ya no interviene la armadura comprimida. Entonces, de manera similar al anterior caso, de la tercera ecuación de espejo, el eje neutro relativo, que para este caso especial le llamamos el epsilon 3 límite. De la segunda ecuación de espejo, el momento reducido, mu sub 3 límite, y de la primera, la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Entonces, para este caso especial, donde el alargamiento de la armadura es 5 por 1000 y el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000, y si además asumimos que la resistencia del hormigón es menor a 280, menor o igual a 280, para el cual beta sub 1 vale 0,85, reemplazando en las ecuaciones que están arriba, obtengo los valores del epsilon 3 límite, del momento reducido 3 límite y la cuantía mecánica. Estos valores me sirven más adelante para ver si el diseño está en el caso 1, en el caso 2, en el caso 3 y así sucesivamente. Y justamente vamos a entrar a eso, el procedimiento para el diseño a flexotracción. Bueno, en el primer paso, como siempre, tenemos que definir el valor de beta sub 1 en función de la resistencia del hormigón. Y se presentan tres casos. Esto ya lo hemos visto en varias oportunidades.
También tengo que definir el valor del coeficiente de ponderación, que también se presentan tres casos. El coeficiente de ponderación está en función del alargamiento de la armadura traccionada, ¿no? Y también tenemos tres casos. Sin embargo, debo hacer notar que cuando se diseña a flexión simple, flexión compuesta y flexotracción, que es el tema que estamos viendo hoy, el valor de este coeficiente siempre es igual a 0,9, ya que la norma exige diseño dúctil, y diseño dúctil significa que el alargamiento de la armadura ha de ser siempre mayor o igual a 0,005. Bueno, ¿y cuándo utilizo los otros casos? Como veremos más adelante, se utiliza principalmente cuando se diseña columnas a flexión compuesta, o también se diseña a compresión compuesta. En esos casos utilizamos las otras expresiones. Bien. Paso 3, determinamos los valores límites de referencia. El epsilon 3 límite, el mu sub 3 límite y la cuantía mecánica mu sub 3 límite, ¿no? Donde el alargamiento vale 5 por 1000, el aplastamiento del hormigón 3 por 1000. Pues tenemos que calcular beta sub 1. En esta etapa tenemos que definir beta sub 1. Y beta sub 1 está en función de la resistencia del hormigón. Asumiendo que la resistencia es 280, pues ahí están los valores para este caso especial. Bueno, me vuelvo a dar cuenta de que aquí nuevamente estoy repitiendo lo que ya anteriormente había explicado como casos especiales, ¿no? Caso 1, caso 2, y aquí nuevamente estoy repitiendo el otro caso especial, es cuando el alargamiento del hormigón es 10 por 1000 y el aplastamiento del hormigón es 2 por 1000. Este caso corresponde al 2 por 1000, digo al dominio 2. Y ahí están esos valores, y si la resistencia del hormigón es menor a 280, pues voy a llegar a esos valores. Ahí igual está la mala fórmula de ingeniero del epsilon 2 límite. Correcto, es que esto lo he ido arrastrando de atrás, desde atrás. De todas maneras, me voy a dar tiempo porque tengo que simplificar. Aquí estoy repitiendo lo mismo y lo mismo en reiteradas oportunidades. Y bueno, claro que es bueno repetir varias veces, pero en este caso, en la materia de hormigón, ya les comenté que era un programa analítico muy extenso, no da para repetir. Los que tienen que repetir son ustedes, pero en casa, ¿no? Tienen que repetir en casa. Me acuerdo cuando llevé Hormigón 1, el libro que utilizábamos en ese entonces era, el autor era un ingeniero argentino, Orestes Moreto, Hormigón Armado de Orestes Moreto. Ese era el libro base para Hormigón 1 y Hormigón 2. ¿Y quién era Orestes Moreto? Un ingeniero argentino que escribió un libro. Él comenta en su libro, comenta de que le hace una dedicación a su esposa y hace un comentario pidiéndole disculpas a su esposa, ya que él los fines de semana se dedicaba íntegramente a escribir su libro, ya que entre semana como ingeniero no tenía tiempo, el trabajo no le daba tiempo, pero los días domingos, donde normalmente la mayoría está, la familia sale de paseo, él se dedicaba domingo entero a escribir su libro. Y por ese motivo le pedía disculpas a su esposa y a sus hijos por haberlos descuidado. Y bueno,
escribió un libro que al final fue premiado a nivel internacional. Fue premiado a nivel internacional, ¿no? Es más, les estoy hablando de una época donde Argentina llegó a alcanzar un desarrollo en cuanto a la ciencia, la tecnología, la economía, la política. Realmente Argentina iba por buen camino. Los países de Perú, Argentina, Ecuador, todo Latinoamérica iba a estudiar a la Argentina. Inclusive de Europa venían a estudiar a la Argentina. Ahora es todo lo contrario. De aquí van a Europa, de aquí van a Estados Unidos, ¿no? Increíble. Argentina llegó a alcanzar un desarrollo realmente envidiable. Dentro del campo de la ciencia y la tecnología, premio Nobel en literatura, premio Nobel en física, premio Nobel, en fin, llegó a tener 5 premios Nobel. Bueno, luego, dentro del campo de la política y la economía, llegaron a tener políticos, ¿no? Que obviamente en esos tiempos se ve que amaban a Argentina. ¿Y cómo es que ahora Argentina ya prácticamente no es ni la sombra de lo que era? Tiene una pobreza realmente asombrosa, ¿no? Su desarrollo humano ha caído a lo más bajo. Bueno, ¿y qué ha pasado con Argentina? Pues resulta, como estaban en la cúspide, a sus políticos se les ocurrió nacionalizar sus recursos naturales que estaban en manos de empresas inglesas, europeas y principalmente estaban en manos de empresas norteamericanas. Como los argentinos alcanzaron un desarrollo tecnológico y científico alto, dijeron, estamos en condiciones de administrar nuestros recursos. ¿Por qué lo tienen que administrar los del exterior? ¡Blum! Se les ocurrió nacionalizar. Ahí empezó la desgracia de Argentina. A Estados Unidos no le agradó eso. No le agradó. Y no le agradó porque al ver que Argentina nacionalizaba sus recursos naturales, le imitaron Chile. Chile le imitó. Al ver que Argentina crecía, sus vecinos también querían crecer igual que ellos. Chile le imitó. Uruguay le imitó. Brasil empezó a imitarle. Bolivia no se quedó atrás. También le imitó. En ese entonces, en Bolivia teníamos un gran intelectual, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entren a internet y averigüen quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz. Un gran intelectual boliviano, que también era político. En Bolivia le nacionalizaron el gas y el petróleo que estaba en manos de la empresa norteamericana Gulf Oil Company. También le nacionalizaron. Los bolivianos dijeron, ¿por qué lo tiene que manejar un extranjero? Se lleva toda la plata y deja una miseria para Bolivia. Marcelo Quiroga Santa Cruz no lo nacionalicé simplemente por nacionalizar. Como era un gran intelectual, hizo un estudio de factibilidad demostrando que era viable la nacionalización. ¿Por qué digo viable? Porque cuando se nacionaliza,
A la empresa extranjera hay que pagarle sus inversiones, devolverle sus inversiones y también hay que pagarle daños y perjuicios. Y eso es con harto dinero. Marcelo Quiroga Santa Cruz hizo un estudio de factibilidad y dijo, sí, le podemos devolver toda su inversión y todo lo que pagaron. Nacionalizar no es robar, o sea, no es quitarle, hay que pagarle todo con daños y perjuicios. Eso estaban haciendo Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, hasta Perú también ya estaba en ese camino. No le gustó a Estados Unidos. Buruló, así como intervino Afganistán, allá a partir del año 1971, el poder de Estados Unidos se hizo sentir en Latinoamérica. Primero lo mataron al presidente de Chile. Segundo, lo mataron al presidente de Bolivia. Y así, sus agentes 007, sin que nadie los vea, llegaron y empezaron a matar uno por uno a los presidentes. Lo mataron al de Chile, al de Bolivia, luego lo mataron al de Perú, lo mataron al de Brasil, y así sucesivamente. Y de paso, los norteamericanos recibieron apoyo de gente nacida en Argentina, porque hay gente que están bien enamorados de Estados Unidos, les gusta Estados Unidos, y lo apoyaron también. Bueno, esa fue la historia de Argentina. Pero en Argentina fue más grave. Mataron mucha gente. Hasta ahora no se sabe de dónde están 50.000 personas que hicieron desaparecer de Argentina. Dicen que los subían a los aviones y los tiraban al mar. Los drogaban y los tiraban al mar. Luego destruyeron la economía de Argentina, como para que nunca más se levante. Así como ahora, actualmente, no sé si están enterados, Estados Unidos lo quiere destruir a China. Bueno, no sé si lo conseguirá, porque China ya ha crecido bastante. En cambio, Argentina lo ha destruido. Destruyó su economía, destruyó lo más importante, la educación. Eso es lo más importante. Destruyó la educación y listo. Una vez hecho eso en Argentina, en Bolivia y todo lo demás, nos dejaron destrozados y pobres e ignorantes, porque la educación, el nivel de calidad de la educación bajó. Ellos impusieron una reforma a la educación donde malograron todo lo que se había conseguido. Bueno, algún día la historia lo va a comentar, pues porque es algo reciente. Ocurrió entre el año 1971 y el año 1983. Más de una década de sufrimiento, de intervención. Bien, jóvenes, les he contado algo que yo he vivido, que yo lo he visto. Bien, jóvenes, continuando. Sí, le escucho. Una consulta. Adelante. En la fórmula de omega 3 límite, ¿no vendría a ser positivo B sub 1? ¿B sub U? Ah, aquí hay otra alumna. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está la ecuación? Volvamos para atrás. Vamos a ver si evidentemente es positivo o negativo. Eso lo aclaramos volviendo para atrás. ¿Dónde estamos? En este momento estamos por aquí. Por aquí. Volviendo atrás, seguimos volviendo para atrás. Ahí está. De aquí despejo omega S1. Evidentemente queda positivo. Queda positivo. Entonces, volviendo para acá. Sí, el omega 2 límite es positivo.
Bueno, y el anterior semestre no me lo hicieron notar, pero en este semestre sí. Le cambiamos el signo positivo. Bueno, ¿y dónde más digo? Acá abajo. Acá abajo también le ponemos el signo positivo. Solamente ahí, más atrás también, no, por si acaso no lo... No Al lado, tenemos... ingeniero, el sigma, el omega 3 Omega límite sería igual. Ah, tiene razón. Bueno. Listo. Acá también. Acá está bien. Ahí está con signo positivo, positivo. Sí, atrás está bien. Bien, proseguimos entonces. Gracias por la corrección. Mire, y el anterior semestre mis alumnos no me hicieron notar eso. Ahora sí, nos vamos a el procedimiento. Bien, en cuanto al procedimiento para el diseño a flexión simple, esto es procedimiento. Ahí empieza el procedimiento. Sí, eso ya lo estuvimos viendo y nos toca ahí. Bien, entonces, empezamos el diseño. Iniciamos calculando el momento flector reducido, mu sub u'. El apóstrofe prima me indica de que estoy diseñando a flexotracción, donde recordarán que el mu sub u' es igual a el esfuerzo normal último por E sub 1. Y ahí calculo también mu sub u, el esfuerzo normal reducido. Bien, E sub 0 es el momento dividido en normal y E sub 1 es E sub 0 menos D menos R2 sobre 2. Y ahí está, el mu sub u' es N sub u por E sub 1. Bien, caso 1. El caso 1 se da cuando, momentico, esto no está bien configurado. Caracteres, no está bien configurado. ¿Me ayudan ustedes, por favor? Voy a corregir esto, aprovechando esto. Acá es... Vamos a corregir. Un momentico. ¿Qué estoy haciendo? Ahí. Mayor a 0. Ese es el caso 1. Muy bien. Proseguimos ahora. Caso 1. Vale, pero que me faltó configurar. Me voy a animaciones. Animaciones. Caso 1, 9. Y esto, el 20, tiene que estar como el 10. Ok, ahora sí. Bien. Caso 1. Cuando el momento flector reducido está entre 0 y mu sub 2 límite, no se necesita armadura comprimida, y ahí están las ecuaciones de equilibrio, y en este caso, de la segunda ecuación de equilibrio, despejo epsilon, y observen que al despejar, epsilon queda en función del momento flector reducido, que es un dato conocido del problema. Conocido epsilon, utilizo ahora
la primera ecuación de equilibrio, despejo de ahí, y luego 0,85, reemplazo el valor de epsilon que está arriba, y más mu sub u. De esa manera, calculo la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Luego, ahí está la formulita de la cuantía mecánica de la armadura traccionada, y de ahí despejo A sub S1. Calculado A sub S1, tenemos que verificar que sea mayor o igual a la armadura mínima. Donde, nuevamente, en cuanto a la armadura mínima se refiere, ahí están las ecuaciones que nos da la norma americana. Observarán que estas ecuaciones las hemos utilizado en flexión simple, también las hemos utilizado en flexión compuesta y desde luego aquí también en flexotracción. Ya que, como dije al inicio, el comportamiento de un elemento estructural sometido a flexión simple, flexión compuesta y flexotracción es casi idéntico. El eje neutro queda dentro de la sección transversal. Por lo tanto, una parte de la sección transversal está comprimida y la otra parte está traccionada. O sea, en flexión simple, flexión compuesta y tracción con gran excentricidad, vamos a tener armadura en la zona comprimida y armadura en la zona traccionada. Bien. El diseño es dúctil y antieconómico. Esto también ya lo hemos visto. Me acuerdo que una oportunidad pregunté, ¿por qué es antieconómico? Bueno, hay un alumno que respondió correctamente. Vuelvo a hacer la misma pregunta, pero no quiero que me responda el alumno que lo respondió correctamente. ¿Por qué es antieconómico en este caso? Porque el hormigón no trabaja a su máxima capacidad, ingeniero. Correcto, esa es la respuesta. Entonces, ahí te debía dar el posición 11. Esa es la respuesta. Entonces, ¿cómo apellida usted? Pérez Mendoza, ingeniero. Ya, anótese para el día lunes, me hace recuerdo, por favor. Estoy Listo, sin el ingeniero. plan. Bien, continuemos a la siguiente diapositiva. Estamos aquí. Un momentico, hemos visto, este es el caso 2. Vamos al caso 2. Ya vimos el caso 1. Pues bien, en el caso 2, ahí están los datos. Y nuevamente aquí otra vez. Esto debo reconfigurar. Tiene que ir a la posición número 10. Posición número 10. Y este tiene que ir a la posición número 11. A la posición número 11. Bien, ahora sí. El caso 2 es cuando el momento flector reducido es mayor o igual al mu sub 2 límite y menor o igual al mu sub 3 límite. No se necesita armadura comprimida y acá sí el diseño es dúctil y económico. Y la armadura comprimida es 0. Y nuevamente nos planteamos las ecuaciones simplificadas de la segunda ecuación de espejo epsilon y de la primera de espejo la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Como tengo ya el momento flector reducido y tengo también el esfuerzo normal reducido, simplemente debo reemplazar para calcular la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Y de esa fórmula despejo A sub S1. Nuevamente tengo que verificar que sea igual, mayor o igual a la armadura mínima. Bien, continuemos. Ahora viene el caso 3. El caso 3. Esto también está
sin configurar. Esto está totalmente sin configurar. Pues inmediatamente lo configuramos, por favor. Anulo toda la configuración y me voy uno por uno configurando. Esta es la diapositiva. La 12. Bien, jóvenes, observo que faltan varias diapositivas por configurar. Tengo las 8:20. Me van a disculpar, voy a tener que suspender la clase, las voy a configurar porque me va a llevar tiempito. Estas son diapositivas que, todas estas diapositivas para la materia de hormigón 1, hormigón 2, hiperestática, física, los elaboré, ¿se acuerdan? El año pasado estaba como presidenta Yanine Áñez y entramos en cuarentena, si no me equivoco, empezó en el mes de marzo, y pues todas las actividades quedaron cerradas, la universidad también, y bueno, todos encerrados en casa. Ahí es donde hice todas estas diapositivas. De hormigón 1, de hormigón 2. O sea, no descansé durante la época de cuarentena. Era imprescindible hacer esto para poder pasar las clases virtuales, ¿no? Porque claro que había otra manera, en vez de mostrar esto, mostrarles el libro. He visto docentes que les muestran el libro. Pues cualquiera muestra el libro, eso no es trabajo. Y bueno, desde esa vez, una vez que ya suspendieron la cuarentena, otra vez empezó el trabajo y ya no tuve tiempo más. Sinceramente, no tuve tiempo para repasar y corregir y ampliar inclusivemente. La verdad que añoro ampliar todo esto, mejorarlo, pero la verdad que estoy con bastante trabajo, no me da tiempo. Pero ojalá hubiese otra cuarentena, pues lo mejoraría al máximo esto. Jóvenes, lo vamos a suspender el día lunes, les prometo, esto va a estar correctamente desarrollado y planificado. Suspendemos la clase por el día de hoy. Nos vemos el día lunes. De repente, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Ingeniero, acerca de la primera pregunta que hizo, ¿por qué no se toma en la armadura comprimida? Es porque el diseño, no, por norma nos pide que sea un dúctil, por lo cual no se requiere armadura comprimida, ya que se encuentra en el caso 1 y en el caso 2, ¿no?
No es por ahí. Ah, Estoy hablando de ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio, ustedes aprendieron a utilizarlas en isostática. En realidad, aprendieron en física. Yo soy docente de física 100 y a mis alumnos les enseño estática. Allí vemos la primera condición de la estática, la segunda, la tercera condición de la estática, y mis alumnos de física 100 aprenden todo eso, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta que he planteado tiene que ver con, con, con lo que vieron en isostática, ¿no? La pregunta es, ¿qué objetivo tiene? ¿Por qué utilizamos y para qué utilizamos las ecuaciones de la estática? Por ahí va la respuesta. Bueno, piénsenla y el que responde gana puntos. En realidad la respuesta está muy atado a los conceptos que ustedes han visto en isostática. Ingeniero, ¿podría volvernos a mostrar la diapositiva del caso 1, por favor? La del caso 1. Ese caso 2. Caso 1. Ahí está. Ingeniero, ahí no, en el caso 1 no tendría que haber sido el diseño dúctil y económico. No, pero si ya su compañero dio la respuesta. La anterior clase también pregunté y hubo un compañero que también dio una respuesta correcta. ¿Ya? Para que usted pueda entender por qué dicen que es antieconómico, ¿ya? Tendría que volver más atrás. Bueno, acá mismo, en el caso 1, si el momento flector reducido es mayor a 0 y menor al mu sub 2 límite, para dar respuesta, primeramente tengo que entender qué es el mu sub 2 límite. El mu sub 2 límite es un momento para el cual el plano de rotura, ¿no? El plano de rotura se encuentra ubicado en el dominio 2. Y para ese plano se observa que el aplastamiento del hormigón es 2 por 1000 y el alargamiento de la armadura traccionada es 10 por 1000. Ahora, si el momento es menor al mu sub 2 límite, significa que estoy en dominio 2, el alargamiento de la armadura traccionada es 10 por 1000 y el aplastamiento del hormigón es menor al 2 por 1000. Si mu sub' es menor al mu sub 2 límite, significa que el aplastamiento es menor al 2 por 1000. Y luego aplico la hipótesis número 3 del método de estados límites últimos, el diagrama parábola rectángulo. Ahí, si me voy a ese diagrama y ahí voy a ver que si la deformación es menor al 2 por 1000, el hormigón se encuentra trabajando a una tensión menor a su máxima capacidad resistente. O sea, para dar respuesta a la pregunta que he planteado, tendrían que haber estudiado dominios de las deformaciones, tendrían que haber estudiado las hipótesis simplificativas y luego los casos especiales. O sea, hay que estudiar desde atrás para dar respuesta a la pregunta que he planteado. De ahí que esos alumnos que me dijeron 2 por 1000, significa que sí han estudiado fuerte y duro esa parte. Porque aunque aparenta ser una pregunta sencilla, no lo es. Bien, jóvenes. Ingeniero, ¿puedo responder la primera pregunta, por favor? Adelante, le escucho.
Usted preguntó por qué se toma respecto a la armadura traccionada, ¿no? No. ¿Por qué no se toma la ecuación de equilibrio de momentos con respecto al baricentro de la armadura comprimida? Ya. No se la toma ahí porque si trabajamos con la fuerza traccionada que queda por debajo del baricentro de la armadura traccionada, la viga no estuviera en equilibrio. Por eso es que se la trabaja en el baricentro de la armadura traccionada. No va por ahí. No va por ahí. Ya les di una pauta. La respuesta tiene que ver con lo que aprendieron ustedes en isostática referente a las ecuaciones de equilibrio. No tiene que ver con la resistencia, nada. Ya, ingeniero. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el lunes.